Vamos a dibujar una superficie de revolución a partir de unas pocas curvas. Si por ejemplo tenemos una circunferencia que gira en torno a un eje, se forma una superficie de revolución llamada toro. Bueno, pues en un toro tenemos, vamos a dibujarlo así, tenemos una superficie externa. Si cogemos por aquí el plano tangente, tenemos una circunferencia superior. Vamos a mostrar aquí. Estas dos secciones. Entonces decíamos que un plano tangente produce esta circunferencia, pues la superficie que queda de este lado la llamaremos tórica. La que queda en el lado interior la llamamos escocia. Bueno, la figura que vamos a dibujar está formada en general por superficies tóricas, entiéndase la parte externa, o superficie, vamos a quitarle ese trozo, o la parte correspondiente, la parte interna o la parte externa, como vemos ahí. Bueno, pues si por ejemplo lo que se pide para un alzado es que las circunferencias que engendran el perfil sean tangentes. Entonces dibujamos una circunferencia, dibujamos el eje de revolución que divide esa circunferencia en dos partes iguales. Y ahora vamos a hacer aquí una circunferencia tangente. Lo que se pide de esa circunferencia tangente, marcamos la posición del centro. Entonces marcamos este otro eje. Como sabemos, los ejes van con líneas discontinuas, intercaladas, segmentos mayores y menores. Y ahora queremos hacer aquí otra circunferencia tangente. Entonces dibujamos, por ejemplo, la circunferencia. Vamos a coger, por ejemplo, una de tamaño 11. Entonces, para que sea tangente, se requiere que el centro de la circunferencia y este centro estén alineados con el punto de tangencia, con lo cual será tangente. Y vamos a hacer una última aquí abajo de 7,5. También vuelve a pasar lo mismo. Tenemos entonces la circunferencia en la que se requiere que ambos centros, esta y esta, estén alineados con el punto de tangencia. Bajamos una vertical y aquí hacemos una ortogonal al eje de revolución. Bueno, manteniendo la misma medida, vemos en centímetros, son 7,5. 7,5. Por aquí levantaremos la circunferencia que era de diámetro 7,5. Bueno, y esta teníamos que era de 11. Tendríamos que hacer la simétrica del centro, por ejemplo, haciendo una ortogonal y coger la misma medida aquí, pero bueno, lo vamos a hacer ya. Bueno, parece que está ya por ahí. Entonces tenemos la curva viene por aquí, por aquí. Y vamos por último a hacer aquí otra circunferencia. Entonces una circunferencia de 8 y su simétrica respecto a este eje. Tendremos que hacer la ortogonal al eje
coger una distancia igual y colocar aquí otra de 8. Podemos coger la referencia de la tangente y vamos a coger la medida para que no quede muy asimétrica, casi 9 unidades. Bueno, vamos a concluir la mano para no perder tiempo. Entonces tenemos ahí otra circunferencia y esta circunferencia la vamos a cortar. Sabemos que los centros están alineados, este con este y estos dos alineados también con el punto de tangencia. Cerramos aquí ya. Entonces marcamos al final lo que nos queda. Queda todo este contorno, viene por aquí y por aquí. Bueno, tenemos entonces esa superficie y lo único que habría que hacer para una planta es hacer una línea ortogonal al eje de revolución. Habría que hacerlo con escuadra y cartabón y bajar la medida más ancha del objeto siguiendo una vertical. Marcamos entonces la posición del tamaño de esta esfera. Parece que es esta. Y vamos por último a marcar aquí una especie como si fuera un recipiente cilindro, de manera que esta línea y esta estén a la misma distancia del eje, y luego otro trozo de esfera y esfera. Bueno, sería circunferencia que al girar genera ahí la parte externa del toro que corresponde a esta de aquí. Bueno, entonces tenemos parte externa del toro, aquí zona tórica externa, aquí zona interna del toro, que sería esta, o sea, esta interior, parte externa de la esfera, parte interna de un toro que tuviera estas dos circunferencias. Entonces la parte interna Escocia y por último aquí la parte externa del toro y luego una forma plana. Entonces, para que esto, el centro estaría aquí, vamos a ver más precisos. Bueno, entonces por último ya para concluir lo que hacemos para acotar la figura es marcar los centros con signos más. Entonces marcamos aquí la posición del centro. Marcaríamos la posición de la configuración de los ejes. Entonces borramos segmento menor, intercalado siempre con uno mayor. Bueno, no hace falta que sea tan largo. En el centro la cruz y luego siempre intercalar uno menor y uno mayor. Entonces decía marcar para los centros esos dos segmentos, horizontal y vertical, lo mismo aquí. Y ahora todas estas líneas ya sobran, las interiores y exteriores de circunferencias, con lo cual ya las podríamos quitar. Entonces quitaríamos esto. Quitaríamos esto, etcétera.
quitaríamos el interior de la circunferencia, tampoco existe, ni este. Y nos quedamos ya solo con la parte externa. Bueno, la superficie de revolución que se engendra está formada por trozos de superficies perfectamente tangentes. Por eso no habría intersección entre dos. Aquí sí que la hay porque esta superficie ya no es tangente al cilindro. Si fuera tangente, pues tendría esta disposición. Por ejemplo, un cilindro tangente a la forma inferior, entonces sí que sería tangente y no habría una línea del paso del cilindro a la superficie tórica. Bueno, por último ya marcamos aquí las discontinuidades para el eje y aquí igual. Estas líneas irían finas y con un rayado discontinuo. La línea de tierra va línea continua fina y con dos segmentos de mayor grosor. Y aquí marcamos entonces la posición de los ejes. Bueno, por último, para acotar, cogemos todas las distancias en vertical. Entonces marcamos, por ejemplo, líneas finas a partir de estos segmentos. Entonces, línea horizontal, por donde pasa esta línea, para este centro también, para el siguiente. Esto se debe hacer con escuadra y cartabón y con una única línea fina. Luego tenemos el siguiente, la línea discontinua se convierte en continua. Luego tenemos estos de aquí. Y por último este. Bueno, como vemos son varias distancias distintas. Podemos acotar con líneas escalonadas, quiero decir, por ejemplo así, una cota, 3, la siguiente 5, la siguiente manteniendo distancias iguales excepto la primera que está más separada, puede ser 1 centímetro y las otras 8 milímetros, la siguiente vendría por aquí, 7, etc. Esto sería escalonada, mientras que alineada sería manteniendo todas a la misma distancia, borrando aquí el eje, pues marcamos una única línea que va a servir para todas las cotas, una línea paralela al eje. Línea fina, y ahora marcamos, por ejemplo, aquí una flecha de cota, aquí otra, otra y otra. Entonces esto nos sobraría. Igual que pusimos las distancias en vertical, ahora habría que ponerlas en horizontal. Entonces tendríamos, por ejemplo, vamos a empezar por aquí siguiendo la dirección del eje, la siguiente línea, la siguiente, hasta el centro y la siguiente. Si son muy pequeñas se pueden poner puntos, vamos a borrar ya esto. Incluso se puede poner una flecha indicando. Los números en vertical van para ser leídos así. Ahora no me acuerdo los radios estos, las distancias entre los centros. Habría que sumar este radio más este y tendríamos esta distancia. En realidad no es igual a esta distancia tampoco, porque esto está oblicuo y esto está en vertical. Bueno, yo pongo números aleatorios, por ejemplo 3, pero solo para saber cómo va el número en posición. Pero bueno, 13 no debe tocar al eje. Por ejemplo aquí, pues vamos a poner 2. No hay coherencia, pero bueno. Por ejemplo en este vamos a poner 6. Ya lo digo, lo pongo aleatoriamente.
Y aquí, para tener estas 4, falta esta. Podría hacer bien ponerlas todas respecto a un eje, o también distancia entre 2 centros, ¿no? Si quiero voy acotando entre centros, entonces pondría aquí una línea, aquí por ejemplo la siguiente, y así con todas. Si interfiere, vamos a poner la primera aquí, cogimos esta distancia, entonces cojo aquí esta primera, en vez de poner flechas, aunque lo normal es si pongo flechas es que lo haga siempre igual, pues cojo esta primera distancia, la que sea 8, aquí van en horizontal. La siguiente podría ponerla hacia abajo, entonces me olvidaría de esta línea. La pondría aquí hacia abajo. Y pondría aquí. Esto debe sobresalir unos 2 milímetros respecto a la línea de cota. O sea, aquí 2 milímetros, 2. Eso quiere decir que esto sobraría. Bueno, entonces tengo aquí 8, aquí por ejemplo le pongo, pues para esta distancia, pues 10, en fin, ya digo que no sé bien la distancia que es, la estoy poniendo de forma aleatoria. La siguiente, para que no corte a estas de aquí, se debe evitar que corten, entonces quito esto y la vuelvo a bajar. Aquí coloco línea de mayor grosor a 45 grados, bajo esta línea, que no intercepte ahí tampoco al eje, hago una línea horizontal. Esta forma debería ser igual que esta, lo digo porque ahí no se percibe. Línea 45 grados de mayor grosor y tamaño de esto el que sea. Pues distancia entre estos dos centros, pues por ejemplo, pues 17. Ya digo que lo estoy poniendo sin saber las medidas reales, ¿no? Bueno, habría que hacer lo mismo ya con todas, entonces voy a concluir, pues si quiero coloco esto hacia arriba. Como vemos aquí no cuadra con esto, entonces lo voy a poner hacia abajo. Conviene que quede dentro de la misma vista, entonces habría que bajar la línea de tierra, pero bueno, ya demasiado tarde. Línea 45 y aquí la medida esta que podría ser, por ejemplo, 14. Entonces nunca debe interferir en los elementos del dibujo. Y luego la última, pues desde aquí hasta aquí. Como vemos tampoco coincide con esta línea de la tangente, etc. Insisto que la línea de tierra habría que bajarla, y si el número no me cabe aquí ahora, pues bueno, lo que puedo hacer es prolongar la línea y poner aquí la medida. Esto pasa por este centro y esto no es la anchura esta, ¿no? Entonces, distancia entre centros, pues por ejemplo 20. Bueno, por último ya tengo todas las medidas en horizontal respecto al eje. Sabemos que entonces del eje aquí queda la mitad. En vertical ya solo me quedarían los radios de cada esfera o de cada toro, ¿no? Entonces, si es esfera, si es más de 180 grados, o sea, cuando tenemos una esfera y suman los dos trozos más de 180, por ejemplo, un trozo de esfera así, imaginamos enlazada a un cono, tangente a un cono, pues entonces ya la esfera se acota como si fuera diámetro. Si sumamos esta medida más esta, pues parece que es 180 grados, entonces podríamos ponerlo más de 180 grados. Podríamos dirigir hacia el centro, poner el símbolo de esfera, perdón, el símbolo de diámetro, poner las palabras esfera o y luego el radio este. Vamos a poner, por ejemplo, 11. Y lo mismo con todos los demás radios, siempre dirigidos hacia el centro. Pues pongo aquí otro dirigido hacia el centro, con la medida esta, pues por ejemplo que sea 1,7. Siempre en paralelo la cota y simetría, por lo tanto solo acoto uno. Aquí pongo la cota para otro dirigido hacia el centro. Si el radio lleva esta línea, lo normal es que lleve solo el número. Ahora,
si no lleva la línea, lo normal es que llevara la letra, de esta manera, radio tanto. Pero bueno, son normas ya que empiezan a estar en desuso. Entonces, bueno, habría que acotar, si pasa por el centro, pues ya puedo poner aquí, para esta cota, pues la que sea. Pues por ejemplo 2, para esta por ejemplo 3, etcétera. Esta ya la tenemos, luego sería la siguiente, si quiero la puedo poner hacia adentro, marco toda la línea, no pongo la letra. Entonces esto, pues por ejemplo que sea 5, y por ejemplo esta que sea, ponerla hacia aquí. La flecha tiene preferencia sobre todo, eso quiere decir que la línea de cota habría que interrumpirla por aquí y por aquí. Entonces pongo el radio correspondiente a esta, que podría ser 3,1. Insisto en que estos son medidas aleatorias. Bueno, por último, solo pensar que si queremos entender un poco la pieza, para concluir, vamos a marcar el resultado final. Es una línea horizontal, trozo de toro, línea horizontal, toro, Escocia, ahora trozo de esfera, vamos a aprovecharnos de la plantilla, hasta aquí trozo de esfera, y a partir de aquí ya lo hacemos manualmente para no buscar la plantilla. Y aquí tangente. Bueno, pues esa sería la superficie de revolución. Habría que representar aquí abajo, al proyectar esto, que sería también lo que se vería. Si representamos las líneas discontinuas, habría que representar las circunferencias internas de garganta, estas dos. Esta a la altura de la que esté, por aquí, y la otra. Bueno, esta parece que coincide con el cilindro, entonces es una circunferencia que pasa por ese punto. Parece que podría ser esta. Bueno, quedó algo elíptica. Bueno, como tenemos la distancia entre estos dos centros y tenemos este radio, ya no hace falta acotar el cilindro. También tenemos la distancia de aquí a aquí. Y esto sabemos que es una tangente, con lo cual esta distancia también la tenemos. Porque si tenemos la circunferencia y tenemos la distancia del punto hasta donde llega el radio, tenemos también que aquí es la tangente, o sea que donde empieza el arco, pues ahí esa distancia está localizada también. A veces hay que ver, más vale que sobre una cota que falte y no se pueda construir el objeto, pero bueno, en principio ahí parece que está resuelto. Bueno, vamos por último a darle un poco de sombra para que se perciba más el objeto tal y como es. Entonces, como esfera, lo que hacemos es sombrear un poco la forma así del contorno. Luego esto ya es una forma que se enlaza, por lo tanto va a venir por aquí y por aquí debajo. Pues también sombra. Darle por aquí. Por aquí. Es un cilindro, entonces tendrá un degradado de oscuro a claro hacia adentro. Mientras que aquí bueno, pues vamos a intentar
Le damos algo de contraste por aquí. Sin olvidar que aquí estaba la cota que bajaba hasta aquí. Pero para que no se pierda. Bueno, pues esa sería la superficie. Podríamos darle algún toque de luz, pues por ejemplo aquí. Por ejemplo, también, por ejemplo